Cosechando conciencia. Amigas y amigos televidentes, en esta edición de nuestro programa Cosechando Conciencia, nos trasladaremos a uno de los estados más productivos de nuestro país y cuna del monumento natural a la diosa María Leonza. Pa' que dejo oír mi canto, dedicado a Venezuela, tierra noble que amo tanto. Sí, estamos hablando del estado Yaracuy, donde conviven varios fundos zamoranos que día a día trabajan incansablemente para dar la alimentación al pueblo venezolano. Campesinos comprometidos con la revolución bolivariana, con el legado que nuestro comandante eterno Hugo Chávez nos dejó. Estamos en un asentamiento de rescate de tierra. Estas son tierras que pertenecen al Estado desde el año 1946, cuando así lo adquirió el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, para aquel entonces el ente rector de la tierra. Y a raíz de ese año 1946, cuando adquieren las tierras, comenzó un proceso de regularización. Era un fundo con una extensión de 2.570 hectáreas, de las cuales 930 fueron regularizadas en la zona que conocemos como Guayeo. Pero a raíz pues del año 1949 por allí, se apersonó pues un consorcio de cubanos derrotados por la Revolución Cubana, por ese proceso constituyente que conforma pues la historia digna de Cuba. Se apersonaron en Venezuela y le plantearon al Estado la necesidad de ellos montar un central azucarero a cambio que se le dotara de tierra. Bueno, el Estado como gobierno para aquel entonces decidió dotarlo de 40.000 hectáreas en Yaracuy, de las cuales pues parte de esas 2.570 hectáreas, que era el Fundo San Juan Guayego, se las entregó a este consorcio. Estamos hablando que le entregó 728 hectáreas de una zona que adyacente al municipio de Bruzual y aproximadamente unas 1.200 que era Aguaruca, Cubizal y San Simón, que son los 4 lotes que conforman pues ese Fundo San Juan Guayego. Sobre el contexto de los fundos zamoranos, fuimos creados como punta de lanza para la producción a nivel nacional, pues. Desde el 2004 que arranca la ofensiva, después de pasar el programa de Volvancara, se crean los fondos zamoranos con el fin de fortalecer tanto al sector productivo como a las mismas comunidades, pues. Y el presidente se empeñó en que los fondos zamoranos, para él, era vida o muerte, porque era el rescate de las tierras que están en manos de los latifundistas. En la parte de organización, nosotros estamos comprometidos a funcionar como instancia según la ley especial de asociaciones cooperativas. Estas instancias en el libro son 3 principales, pero nosotros, en vista de la magnitud de nuestra organización, hemos creado otras instancias y algunos comités técnicos asesores en sanidad vegetal y en la toma de decisiones sobre lo que es el manejo integrado. Además de eso, estamos organizados en grupos de vigilancia que funciona uno cada día. Habemos 8 grupos rotados para evitar el cansancio. También estamos organizados por rubros de producción. Nosotros los conocemos como unidades de producción interna. Entre ellas está la producción de bioinsumos, la producción de insumos orgánicos, maquinaria y transporte y movilización, aguacates y frutales, ganadería, cereales y leguminosas, y también tenemos la parte de hortalizas. La lucha de estos campesinos por eliminar el latifundio y la terrofagia
donde la erradicación y aniquilación de la actividad campesina es solo por el ansia de poder y control de las tierras más fructíferas del país, donde varios compañeros dieron sus vidas por defender su derecho a la siembra para mantener sus familias y su comunidad. De manera que todas aquellas familias campesinas que fueron asentadas en este sector de Aguaruca y Cujizal San Simón fueron desalojados pues, de la forma más agresiva, de la forma más violenta, para entregarle entonces, como lo hicieron, estas tierras pues, al Central Matilde. Y en efecto, se conformó el Central en Chivacoa y estas tierras, pues, a pesar de que están asentadas en el Valle de Yaracuy, a pesar de que eran tierras con 35, 40 centímetros de capa vegetal, estamos hablando de lo rico, en lo nutricional que era la tierra, pues fueron sembradas de caña de azúcar, porque como sabemos, es un cultivo que deprime, que desgasta los suelos por su alto consumo pues, de nitrógeno. Comenzamos en el 67, repito, y duró para organizar al pueblo en función de sembrarle la convicción de la lucha por la tenencia de la tierra hasta 1973. O sea, costó. Fue llegar de casa en casa, mira compañeros, nos asiste la razón, nos asiste el derecho, la razón social, la razón legal, la razón sentimental, la razón moral, para luchar por nuestras tierras que fueron de nuestros indígenas. Nosotros somos los herederos de esas tierras y vale la pena luchar por ellas. Ya volvemos con más de Cosechando Conciencia. Cosechando Conciencia. Continuamos con Cosechando Conciencia. En los fundos zamoranos del estado Yaracuy se siembra el maíz blanco para semilla, leguminosas, vegetales y la piscicultura, cambiando así el sistema de monocultivo del latifundio, donde solo se sembraba la caña de azúcar, cultivo de explotación inmediata que consume los nutrientes de la tierra, dejándola casi inservible. Las tierras de tipo A, tipo 2, tipo 3, pues, no pueden ser utilizadas para esos rubros. Entonces la caña de azúcar es un rubro que se puede sembrar en tierra tipo 5, tipo 6 o tipo 7. Ya la tierra no está tan subutilizada como estaba cuando estaba en las manos de los terratenientes, porque las tierras son A1. Las tierras son A1, parte del 2% de tierra de primera calidad que existe en el país, de los 33 millones de hectáreas que sí existen agrícolas. 2% de primera calidad de esos 33 millones de hectáreas. Y nosotros somos parte de eso. Cuando se instaló aquí la ley de reforma agraria en el año 61, y entonces no se hablaba de ley sino de reforma. Se hablaba de reforma era para darle paliativos al campesino y que los grandes terratenientes, los más vivos, se apropiaran de las mejores tierras como estas que estamos hoy pisando. Se erradicó la caña. Nosotros, el financiamiento más rápido al tiempo era maíz. El Estado nos financió maíz y nosotros empezamos sembrando maíz. Después de la misma misión Vuelvancara, se llamó un proyecto que se llamaba un proyecto INTI, donde ese proyecto tenía plátano, tenía cambur, tenía maíz, tenía leguminosa, tenía el plan piscícola, tenía la parte ganadera. Aquí en este fondo producimos el maíz blanco para la alimentación del pueblo venezolano. Producimos la caraota, el frijol, ganadería, cachama, hortalizas. Como decía mi comandante Chávez, que lo mejor del mundo es la producción agroalimentaria para el pueblo, porque así nosotros trabajando el campo nunca vamos a tener la escasez de la alimentación en nuestros platos de la casa venezolana. Nosotros en el Fundo Guayebo se produce en la actualidad leche, carne, producimos cereales, maíz, sorgo, leguminosa. Tenemos 29,5 hectáreas de aguacate con riego controlado.
Tenemos 180 hectáreas con ganadería de doble propósito. Tenemos 32 hectáreas bajo riego para hortalizas y maíz jojoto. Tenemos un área cultivable de 960 hectáreas. 7 pozos en infraestructura con sus lagunas. El plan productivo nuestro corresponde en el ciclo de invierno con la producción no solamente de las 250 hectáreas de maíz, sino que también con la producción de 30 hectáreas de cítricos, 10 de naranja, 20 de limón y la construcción de una laguna para la cría, una laguna de 100 por 40 para la cría de unos 20.000 alevines de cachama anualmente. Y bueno, el plan ganadero, ya nosotros terminamos la primera fase. Estamos esperando ya solamente que se ejecute la segunda partida para que entonces nosotros, Dios mediante, a finales del año o en lo que va de los días sucesivos, podamos nosotros estar contemplando nuestros animalitos aquí, las vacas, para la producción de queso y carne. En Falcón producimos lo que es maíz, se produce leche de cabra, queso de cabra. Tiene una producción suficientemente acorde al estado, pues. En el Zulia, fíjate que entre el polo Zulia y Falcón son 9 fundos zamoranos. Y los de Falcón te producen leche, te producen queso, te producen guayaba, y los del Zulia te producen hortalizas y guayaba, coco y aguacate. En el fundo del Delta Macuro, que está entre Cozocuaima y Tucupita, te producen carne de cerdo y te producen lo que es la yuca del casabe, y la productividad ha dado rentabilidad para, no a lo mejor para todo el estado, pero sí para parte del estado. Y ese es gracias a los fondos zamoranos que están en ese eje, pues. Nosotros tenemos un ejemplo también en Lara, un fondo que era anteriormente, que es el Fondo Carmelo de Mendoza y el Fondo Pedro León Torres. El fondo distribuyen lo que es papa, lechuga, repollo, tomate y pimentón y ají. Y el eje más productivo, dicho por el mismo ministro y por lo mismo, es este eje. Nosotros que compensamos la productividad tanto con cereales, leguminosas, y de aquí de Yaracuy, cereales, leguminosas y leche y queso, en Lara lo componen lo que es las hortalizas. Mira, yo invito a todas las personas que dicen que el país no produce, que se vengan, más a la gente de la ciudad, que se vengan y vean la realidad, cómo se trabaja aquí, cómo se produce aquí. Los compañeros campesinos reciben adiestramiento para el manejo de maquinarias y mantenimiento de las mismas, que son utilizadas para la siembra de los diferentes rubros, fortaleciendo así la independencia agroalimentaria de la nación. La maquinaria la obtuvimos con crédito por el Banco Agrícola, por Fondá, por las otras instituciones que tenemos aquí. Hubo la jornada del INSE, que fue Huelvancara, un tiempo de Huelvancara, que muchachos se capacitaron, unos en mecánica, unos en agrícola, unos en eso, distintas ramas que dictaron el curso de Huelvancara aquí. Aquí estamos nosotros en el taller trabajando con las rastras, con las perjadoras, con los tractores. Estamos reparando para salir a la jornada de trabajo que tenemos día a día, que tenemos aquí. Cosechando conciencia. Yaracuy, extensión de esperanza, que del indio su nombre tomó, y del fruto madurez alcanza, tierra fértil que se
En toda la historia de la explotación latifundista, donde la represión y las desapariciones se daban con total impunidad, varios compañeros campesinos se mantuvieron y hasta en nuestros tiempos se mantienen en pie de lucha, defendiendo las tierras que la revolución bolivariana les entregó para su correcta utilización y para el bien del pueblo venezolano. El Central Matilde se instala en estas tierras que fueron resguardos indígenas, que fueron de nuestros ancestros indígenas, a partir del momento de la entrega de las tierras en los años 80, del año 1888 hasta el 1946. Fueron arrebatadas en todo ese proceso por un tipo llamado Fermín Calderón, que posteriormente, a partir del año de 1946, pues cuando Fermín Calderón o los herederos de Fermín Calderón hipotecan, ¿no?, estos espacios, el Central Matilde o los dueños del Central Matilde liberaron la hipoteca, pero que sembraron ese terror en los compas, en los campesinos, en los indígenas de aquellas épocas, ¿no? Decirles pues que una de las cosas que más cuando yo estaba pequeño me llamaba la atención era el hecho de que cuando uno pasaba por aquí hacia el río y se comía una caña, la Guardia Nacional de la época, y se encontraba uno comiéndose la caña, se lo llevaban preso y bueno, lo ponían a recoger hojas de árboles con un palo y un clavito, mire, llenaba un tambor. Bueno, ahí duraba uno llenando ese tambor con esas hojas de esos árboles, prácticamente 2 días, 1 día, 2 días. Si no caían hojas, pues hasta que no se llenara el tambor, pues no te daban en libertad. Nosotros comenzamos a luchar por la tenencia de la tierra, no solamente aquí en Santa Lucía, sino que en el estado a partir del año de 1967. Por supuesto que vinimos después de muchos otros, ¿no?, que hicieron sus luchas y tuvieron también sus conquistas en sus épocas, ¿no? Por allá, cuando comenzamos con nuestras raíces, con nuestros padres, con nuestros abuelos, en el año 67 había mucha intimidación, ¿no? Nuestra gente, nuestros campesinos, nuestros pobladores de aquí del municipio de Uruzual, Chivacoa, estaban intimidados. Recordemos pues que en ese momento estábamos todavía en décadas de traición, los gobiernos tradicionales de Acción Democrática y COPEI. Por allá hasta el año 73, repito, y luego desde el 73 hasta el 75 fue que ya estando organizados en una organización, en una estructura organizativa que se denominaba Lucha por la Tierra 14 de junio. Comienza un 14 de junio del año 1966, la convocatoria por la lucha, y por ahí en el año 73, 74 es que los campesinos emprenden, ¿no?, ya de manera definitiva y con convicción la lucha, ¿no? Por allá en el año 74, el IAN, Instituto Agrario Nacional, en aquel momento otorgó un instrumento legal que fue la ocupación previa. Esos campesinos duraron más o menos un año y medio ocupando las tierras, porque por ahí a finales del 75, en vista de que la felicidad en la casa de los pobres no dura, por allá en el año 75 se apersonaron guardias nacionales de aquella época, repito, máquinas de oruga destrozando las casas de los campesinos, guardias nacionales disparándole a mansalva a los animales de los campesinos, y maquinarias agrícolas destrozando los sembradíos de los campesinos. La máquina de oruga arrastraba las casas que los campesinos tenían en ese momento y con todos los enseres adentro, sin percatarse si ahí había niños o si ahí había gente mayor de edad. Los animales, los cochinos, los ovejos, las gallinas, todos caían muertos. Una avioneta rasante, rociándolos de veneno
en la medida que iban saliendo por esa embestida, por esa bestial arremetida, los campesinos corrían y una avioneta rasante los bañaba de veneno. Entonces, bueno, es triste, ¿no? Ahora pues que el hecho de estar aquí, continuamos la lucha, los dirigentes de esta organización o de esta lucha tuvieron que huir porque los terratenientes se dieron la tarea, apoyados por los políticos de aquella época, a poner avisos en los comercios, las casas comerciales, de que decía que se buscaban a los dirigentes de las luchas de Santa Lucía por ser comunistas. Se buscaba al doctor Raúl Domínguez, se buscaba a Octavio Zapata, mi padre, se buscaba a Audelino Jiménez y se buscaba a Miguel Ángel Parelis, que era el periodista. El Raúl Domínguez era el abogado asesor de esa lucha en aquel momento. Mi padre era quien presidía pues, esa organización en aquel momento y Audelino Jiménez era otro combatiente y Miguel Ángel Parelis era el periodista. Ellos salieron a huir y huyeron por un lapso de 8 meses aproximadamente, dejando a sus familias, decía, a nosotros, prácticamente desguarnecidos de cualquier apoyo paternal. Ya volvemos con más de Cosechando Conciencia. Cosechando Conciencia. Cuando esos viejos luchadores, esos cuadros hacedores de la revolución, en relación a lo que era la lucha por la tenencia de la tierra, decidieron regresar y retomar la lucha, empezaron nuevamente a tocar a los pobladores, es decir, a los campesinos. Vamos a regresar, vamos a continuar, vamos a seguir luchando. Los pobladores le decían no, de manera intimidada, porque hoy fueron ustedes y mañana seremos nosotros los perseguidos. Estaban intimidados. Y cuando los que éramos unos niños en aquel momento crecimos, finales de los 80, es que decidimos con algunos de los viejos luchadores, retomar la lucha. Nunca nos fuimos ni nunca abandonamos la lucha, solo que era necesario que los que éramos en aquel momento generación de relevo reemplazáramos el espíritu de algunos que habían sido intimidados con la fuerza maldada de los terratenientes de aquellas épocas. Y ya fortalecidos porque conociendo la historia, habiendo conocido todas estas historias, entonces pues dijimos, es ahora o nunca. Gracias a Dios, Dios nos mandó a un hombre para regir los destinos de este país, que fue el comandante Hugo Chávez Frías. Llegó Chávez finales de los 90 y fue cuando entonces nosotros comenzamos a sentir y a respirar una justicia agraria, una verdadera justicia agraria. Y así como lo percibimos, así como lo sentimos, así fue realmente. El comandante Chávez llegó a la silla presidencial y desde su primer momento empezó a luchar de manera incansable, de manera enfática contra los terratenientes. De hecho, incluso anunció y promulgó un decreto el 10 de enero del año 2005 que se denominó Lucha a muerte contra la terrofagia. Y guerra a muerte contra el latifundio. Y nosotros lo acompañamos. Algunos gobernadores lo acompañaron también con sus decretos revolucionarios en función de esa avanzada de rescate de tierra. Gracias pues a que ya teníamos para entonces una constitución de la República, una constitución venezolana revolucionaria que permite en sus articulados desde el 203 hasta el 207
la soberanía alimentaria. Y gracias pues a que ya para entonces teníamos la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario que permite justamente rescatar no solamente los ejidos de los pueblos, sino que los baldíos de los pueblos también. Y en estas tierras avanzamos entonces en el año 2003, gracias a ese decreto presidencial y gracias a la resolución 177 del Instituto Nacional de Tierra, que se decretó y se promulgó en abril del año 2003. De manera pues que todo lo que brilla no es oro. Nosotros también tenemos nuestros resultados negativos. Tenemos resultados positivos gracias a la llegada de la revolución, pero tenemos resultados negativos en vista de que nosotros también fuimos víctimas de los lacayos, de los capitalistas, de los terratenientes, fuimos víctimas directas. La verdad que no es momento para recular, no es momento para retroceder, no es momento para echar atrás, sino que es momento para empujar esta carreta de la revolución. Creemos que con la revolución podemos nosotros mejorar las condiciones de las vidas, las condiciones de vida, no solamente de nosotros los campesinos que estamos ocupando, gracias a esos decretos y gracias a mi comandante Chávez, principalmente, sino que también mejorar la condición de vida de todos aquellos quienes que consumen también, que vienen siendo explotados a través de la producción que nosotros producimos y que llega a manos de ellos, porque el sistema de comercialización, a pesar de que está instalado, no ha funcionado completamente. Esperamos que en los días progresivos, los días sucesivos, siga funcionando, mejore, para que entonces ese beneficio llegue directamente a los consumidores y no sean explotados por las roscas especuladoras que están al frente de los grandes centros de acopios del país. Nosotros en este Fundo Zamorano, al igual que muchos otros que llegamos en el 2003 y que fuimos declarados como Fundo Zamorano finales del 2004, de los cuales habemos ahora aproximadamente 90 fundos zamoranos del país, consideramos que hemos avanzado desde el punto de vista social. Hemos logrado con esta revolución, con nuestras luchas, ¿verdad? En el gobierno de mi comandante Chávez, consolidar y afianzarnos desde el punto de vista social. Cosechando conciencia. Nosotros estamos llamados, ¿verdad? Y así lo interpretamos de manera muy responsable, de que esa transformación del modelo económico que está planteado y que forma parte pues, de la construcción de ese socialismo, nosotros estamos abocados a eso. Pues. Para eso precisamente tenemos toda esta diversidad de cultivos establecidos. Y de esa manera nosotros podemos también entonces entrar a la interpretación filosófica del cooperativismo, que es la autogestión. Nos estamos yendo hacia el manejo integrado del cultivo, con énfasis en la transición hacia la agroecología, pero una transición acelerada, porque en vista de que se ha dejado de importar algunos agrotóxicos, entonces la necesidad nos ha ido a llevar a producir nuestros propios insumos para consumo interno y para las otras comunidades y algunas individualidades. Pero sí tenemos un buen desarrollo agroindustrial aquí y va a llegar el momento en que el objeto de la cooperativa, de la organización, es también el agroturismo. Vamos a tratar de hacer agroturismo, vamos a tratar de comercializar nuestros propios productos para minimizar los intermediarios. Tenemos generación de relevo bastante numerosa, bastantes muchachos jóvenes que trabajan la tierra y están por aprender, ¿verdad? Y lo que les he enseñado también compartimos con muchas universidades, el UTI, la UNEFA, ¿verdad? La Universidad Bolivariana, todos vienen a hacer sus prácticas acá en el Fundo, y como el Fundo es de todos, el Fundo es un Fundo bolivariano socialista, pues de todos tienen derecho a participar acá. Somos punta de lanza como Fundo Zamorano porque solamente en este espacio, en el Fundo Aracalpa,
le voy a nombrar el espacio donde estoy ahorita porque soy vocero. Aquí han pasado más de 5.000 estudiantes por aquí, por Aracano. Unos haciendo pasantía y otros viendo el ejemplo que le estamos dando al pueblo. Ellos vienen, duran hasta aquí una semana y actúan con nosotros, caminan viendo la productividad, pues, porque para tú poner una tierra a producir, eso no es de la noche a la mañana, porque el trabajo del campo no es nada más, ¿cómo es? Soplea, hacer botella, como dice la gente. No, este es un trabajo constantemente, hay que ir enamorándose de la tierra y es una responsabilidad que tenemos nosotros como campesinos y como productores. ¿Cuál es lo más importante? Producir, ganadería, la caña de azúcar, limón, naranja, tomate, ají dulce, pimentón, yuca, el maíz, el frijol. Y de ahí no voy a producir para mí, porque si fuera para mí yo sembrara 4 matas de caraota y 4 matas de frijol, no. Pero como yo estamos destinados a producirle al pueblo, y no en nuestras casas, también en los otros platos de las otras casas venezolanas. Y no casas venezolanas, también tenemos otros objetivos que hacer. Nosotros tenemos un objetivo muy grande. ¿Cuál es el objetivo más grande que nosotros tenemos? Seguir hacia adelante, hacia la meta. Y yo digo, rodilla en tierra con la producción. Rodilla en tierra porque ahí está toda la arepa venezolana de nosotros. Bueno, a mí me gustaría que la gente de la oposición que habla que no fundó y que se roban los reales, que no hay producción, a mí me gustaría que ellos vinieran, se acercaran por aquí para que vieran lo que se está haciendo, cómo se está sembrando, todo lo que tenemos, vengan para la ganadería, vengan a ver la laguna como la tenemos llena de cachama, vengan a los campos para que vean que hay maíz sembrado, tenemos caña, tenemos ocumo, tenemos cambures, tenemos cítricos. Nos gustaría que vieran, que vengan a la realidad, vivan la realidad, no que estén hablando que no se siembra, que es una pérdida. A nosotros nos gustaría, verdad, que se asomaran aquí para que vieran que sí se siembra. Para derrotar esa matriz de opinión de que se dice que los fundos zamoranos son un saco roto, porque nosotros en estos 10 años que tenemos de ejercicios económicos, nosotros tenemos cómo presentar cifras y las tenemos y le vamos a hacer publicidad y vamos a ir donde sea, porque los enemigos de la revolución, ellos lo que buscan es minimizar y darle poca importancia a lo que nosotros como campesinos estamos haciendo, y que dicen que los campesinos son unos brutos, somos unos brutos, nosotros nos preparamos para esto. Y de hecho, en la parte estamos tratando de irnos hacia de la agricultura tradicional a una agricultura orgánica, no 100% ecológica, pero sí buscando hacia allá. Eso del quinto objetivo del Plan de la Patria, nosotros lo venimos haciendo desde que entramos a estas tierras. Entonces es un compendio, es una reafirmación de lo que nosotros hemos venido haciendo con ese quinto objetivo. El tercero, que es en hacer una Venezuela una potencia productiva, y la independencia en la soberanía nacional. Le digo a todo el pueblo venezolano, como campesinos, trabajemos, porque es lo más importante que puede haber. Y también le digo a todos los productores del estado de Yaracuy, no Yaracuy, sino de todo el estado venezolano, que los pongamos a producir la alimentación, la alimentación para el pueblo, porque así nosotros produciendo la alimentación no nos falta nada en nuestras casas. De verdad que tenemos un compromiso histórico, pues nosotros acá en Aracal, y estamos seguros pues que con esa voluntad, con ese trabajo permanente, con toda ese empuje pues que estos 78 compatriotas, socios y socias que integramos esta organización tenemos, estamos seguros pues que vamos a cumplir con ese llamado histórico que nos está haciendo la patria hoy en día. Camarada, tú que luchas por la tierra o
estás en la tierra y todavía no tienes tus instrumentos, decirte que sigas en la lucha, que los beneficios y el placer de sentirte dueño de unas tierras que son y serán tuyas, porque las tierras no son de nuestros aborígenes, nosotros somos descendencia de nuestros aborígenes. Sentir la satisfacción de producir tu propio alimento, eso es algo muy confortable. Luchar la tierra como rescate, pues, es lo más hermoso que puede haber. Sigue luchando, que los beneficios y los frutos tú lo verás.